SER Podcast. Hola, José Luis. ¿Cómo hemos cambiado este año? ¿Tú qué dirías? Yo creo que hemos cambiado mucho. Creo que hemos cambiado mucho más de lo que creemos que hemos cambiado. Y vamos seguramente a notarlo con el paso del tiempo. Porque probablemente cuando esto acabe, que acabará seguramente a no demasiado tardar, va a vivirse una modo de explosión hedonista, una especie de felices años 20, de los que hayan podido ahorrar dinero, los que han gastado menos, los que están en las colas del hambre no. Pero a pesar de la apariencia de regreso a la normalidad como si nada hubiera ocurrido, que será la primera sensación, habrá un punto de fondo muy serio que se terminará manifestando. Porque, como me dijo a mí el otro día un experto neurocientífico, el ser humano es un ser social. O sea, el ser humano es un ser social. Y cuando su condición de ser social se ve alterada, como se ha visto alterada, se produce algo en cierto sentido contra natura. Y hay una cierta sacudida interna que cada cual está notando. Yo lo estoy notando. Ha habido mucha gente que ha descubierto su condición de viejo. Yo, por ejemplo, yo no sabía que era viejo. Sabía que era viejo. Yo no sabía tan claramente que soy viejo como durante la pandemia. ¿Pero por qué? ¿No has dejado de trabajar? No, sí, pero es que la pandemia ha sido gerontófoba y ha dejado claro que hay un colectivo que en cierto sentido ha sido tratado como material sobrante. ¿Pero tú has sentido en algún momento que sobrabas? No, yo no he tenido conciencia de... No, yo no he tenido conciencia de que sobraba, pero sí he tenido conciencia de que formaba parte de un colectivo que estaba siendo claramente colectivo hacia la calle, claramente hacia la calle, ¿no? Pero, como digo, es un dato que carece de importancia, un tema personal. Lo que todos han ido es acusando de una manera o de otra este impacto porque ha sido muy fuerte. Hola, soy José Luis Astre y este es el podcast Pandemia. ¿El año del cambio? La importancia de lo social, de lo colectivo y de lo público, eso ya no se puede cuestionar. Yo lo he dicho varias veces, ha habido siempre una gran disputa política, la ideología que defiende lo público y la ideología que no defiende lo público. Eso ha quedado claramente superado por la realidad. Ahora ya hay algo preideológico que es que una sociedad, un Estado para serlo, un Estado moderno para serlo, tiene que asentarse sobre una base fuerte, social y pública. Podemos luego discutir grados, pero hay una base fuerte que todo Estado tiene que considerar imprescindible para poder llamarse un Estado moderno. Y eso al margen de que se piense de una manera o se piense de otra. Los decimales aparecen luego, pero en un primer momento esa es una moraleja a la que se tenía que haber llegado. Esa evidencia, y es una evidencia que ya no se puede discutir. Ya no lo discuten ni en Davos, ¿no? Entonces, a mí eso sí que me parece que sería interesante, que se aprendiera a compartir una moraleja. Compartamos eso, discrepemos de todo lo demás, pero compartamos eso. De aquí, si no salimos convencidos de que tenemos que apuntalar muy seriamente lo que constituye la base de una sociedad moderna que está relacionada con la salud, con la educación, con los principios fundamentales del desarrollo científico, etcétera, bueno, vamos a salir de aquí nada más que por muy mal camino, ¿no? Esa es mi esperanza. ...2020 era un año redondo. 2020. Todavía nos dábamos besos. ¡Feliz 2020! ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Feliz año, compañero! Había que dar un beso, ¿no? Vamos a salir un poquito de... Ahí. Qué alegría. Gracias, Ana. Que este 2020 esté lleno de cosas buenas para todos. Nos lo merecemos. España tendría gobierno después de repetir las elecciones y las perspectivas económicas eran buenas. A la mayoría de los españoles no le preocupaba el contagio y nadie discutía la capacidad de nuestro sistema sanitario. Teníamos tatuado en nuestra cultura política que el sistema sanitario español era de los mejores del mundo. Una buena parte, por aquel entonces, pensaba incluso que se estaba exagerando con la epidemia de coronavirus, que no era para tanto. Las preocupaciones y las expectativas eran otras. Y sin embargo, todo cambió el 11 de marzo. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Is not a word to use lightly. Ese día, el día en que Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, declaró la pandemia. Aquel fue el punto de inflexión, el momento crítico en el que, como muestran los sondeos, la sociedad empezó a tomar conciencia. 3 días después, llegó la declaración del estado de alarma. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado
la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España entra en shock. Hay miedo a salir a la calle. No se sabe exactamente cómo se transmite el virus. Vamos al súper con la mascarilla, con guantes, desinfectamos lo que compramos antes de ponerlo en la nevera, se rocía de alcohol la ropa, los zapatos, se suspenden las clases, se vacían las carreteras, las calles se desinfectan y se vuelven una distopía, y al principio apenas nos atrevemos a salir a los balcones más que para aplaudir a los sanitarios. Poco a poco fuimos dejando de aplaudir. A la primera ola sucedió la segunda y a la segunda la tercera, con restricciones que se aplicaban, que se levantaban. Los ERTEs actuaron de colchón, aunque el paro acabó superando los 4 millones de personas por vez primera en 5 años, y en distintas ciudades, por razones distintas, no necesariamente vinculadas a la pandemia y sin conexión aparente entre sí, fueron apareciendo diferentes muestras de malestar. La mesa de análisis la compartimos con José Pablo Ferrandiz, investigador principal de Metroscopia, con Cristina Monge, que es politóloga, profesora de la Universidad de Zaragoza, y con Andrés Medina, que es director general de Metroscopia. Hablábamos en el episodio anterior de la situación política, de cómo había cambiado España ideológicamente, y ahora queremos centrarnos un poco más en la sociedad, aunque las dos partes de esta mesa pues vayan muy unidas. La sociedad, Andrés, dirías que ha ido incubando un malestar que ahora precisamente empieza a manifestarse. Sí, sin duda. Y ese malestar yo creo que viene fundamentalmente por un poco la falta de expectativa clara. Es decir, qué es lo que nos va a suceder mañana, ¿no? El horizonte, porque esto de la pandemia nos ha generado mucha incertidumbre y mucha incerteza, ¿no? Fíjate que de los dos elementos en el dilema clásico que hemos tenido este año sobre salud y economía, hay dos grandes esperanzas que hemos ido fabricando durante este año, ¿no? Por el lado sanitario está la vacuna. En el plano económico hemos también, los políticos en Europa han fabricado otro vector de esperanza, que es el plan la gran millonada que va a repartir por todos los países, ¿no? En España más de 140.000 millones de euros. Pues las dos esperanzas que tenemos para vencer ese malestar general que nos ha provocado la pandemia, todos los impactos que hemos tenido de todo tipo, no solo económicos, no solo sanitarios, sino también emocionales, también mentales, tenemos en la sociedad española no son suficientes. Es decir, la gente considera que el plan de ayuda económica no va a estar bien gestionado, no va a servir para resolver la situación, y en el tema de la vacuna estamos ahí, hemos tardado en convencernos de que al final, venga, pues nos vacunamos, pero vacúnate tú primero. Ahora, hoy por hoy, ya está la gente viendo que la cosa de la vacuna está en marcha y va en buen camino, pues es el único vector de esperanza que hoy por hoy nos saca de ese malestar que se ha ido generando y que tenemos muy presente en distintos planos, no solo en el económico, en el sanitario, sino también en el todo tipo, en el relacional, en el social, en el laboral. ¿Eso significa, José Pablo, que vamos a una sociedad más inestable o con más movimiento en la calle? Buena pregunta, porque últimamente algún especialista ha dicho que efectivamente lo que viene detrás de cada pandemia siempre son movilizaciones sociales y en muchos casos violentas. Pero creo que tiene más que ver en cómo se gestionen estas crisis paralelas que hablamos en la anterior mesa. La gente en las encuestas está manifestando ya, es decir, ¿hay algún indicador que permita cambiar el semáforo de verde a ámbar o incluso a rojo? ¿O todavía no? Cuando preguntáis a la gente, ¿expresa ese malestar de alguna manera? Expresa un malestar de desamparo, sobre todo, que volvemos de nuevo a las instituciones. Yeah. Fíjate que nosotros denominamos la época del post-malestar hace unos años, que veníamos de un malestar generado por una crisis económica donde los partidos políticos, las instituciones políticas no habían sabido gestionarla bien, ¿no? Dijimos, bueno, en el momento que empieza a mejorar la situación económica, mejorará también la percepción de la situación política. Y vimos que no, que iba cayendo la percepción negativa de la situación económica. Y, sin embargo, seguía subiendo la percepción negativa de los políticos. ¿Qué pasaba ahí? No había esa vinculación entre economía y política tan clara que siempre habíamos dicho los sociólogos y politólogos. Pues parecía que no, estábamos en una situación de posmalestar, donde se señalaba nuevamente, como digo, a las instituciones políticas. Y de eso, estamos hablando 2014, 2015, se ha mantenido 2016 y estamos ahora en 2021 con una nueva crisis y donde el 61% de la población aproximadamente dice que se siente desamparado por parte de las instituciones públicas
políticas, pero públicas en general. Es una sociedad totalmente desamparada. Y no hablaría de malestar, hablaría de desamparo y todas las emociones que el desamparo puede generar. ¿Y eso qué traducción puede tener en la vida práctica? En la vida práctica... Sé que te estoy pidiendo un poco de intuición, sí, o la de bola, adivinación, la bola mágica, sí. La bola mágica. Pero oye, en vista de los precedentes, de las respuestas que dé la gente, de ¿qué traducción puede tener esto para gestionarlo políticamente o incluso socialmente? Creo que lo ha dicho muy bien Andrés. Está todo en clave, hay que decirlo ahora, económica, de cómo se reciban las ayudas. El problema es que este desamparo también crea frustración y crea esta desconfianza por parte de los ciudadanos, que piensan, sí, va a venir toda esta ayuda de Europa, pero se va a gestionar mal desde nuestras instituciones políticas, de nuevo volvemos a la desconfianza, al desamparo, y además encima no se van a aplicar realmente a los que necesitan esa ayuda. Fíjate, Cristina, que han salido la palabra desamparo, frustración. Pensaba en un teórico, Joan Romero, que el otro día me habló de humillación. No hay nada que pueda ilusionar, porque ahora decía Andrés, es que incluso los vectores de esperanza, que son el Fondo de Reconstrucción y Resiliencia, o como se llame, y por otra parte las vacunas, ni siquiera eso. Es una sociedad sin ilusión. Sí, pero eso se puede cambiar. Fijaros una cosa, ¿en qué se parece la evolución que hemos ido viendo de la actitud ante la vacunación a este estado de pesimismo que estamos hablando, de desconfianza institucional, incluso ante 140.000 millones de euros que llegan, que eso es una cosa nunca vista en España? ¿Qué tienen en común? Pues que no confiamos en las instituciones. Cuando llega una institución pública, la que sea, ¿no? Debidamente acreditada, etcétera, y dice que una vacuna puede salir al mercado, es porque esa vacuna es segura y es sólida. Si no, no saldría al mercado, no se estaría poniendo. Sin embargo, hemos ido viendo que el porcentaje de españoles y españolas que se mostraban más dispuestos a vacunarse iba creciendo conforme la vacunación se iba poniendo en marcha. Es decir, cuando ya se veía que efectivamente sí que funcionaba y que no pasaba nada y que no éramos conejillos de indias por ponernos esas vacunas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no confiábamos en la Organización Mundial de la Salud? ¿No confiábamos en la Agencia del Medicamento Europea o en la Agencia del Medicamento Española? No, la respuesta es no confiábamos. Y eso es lo que yo creo que explica que unos meses antes de estar la vacuna a disposición era más de un 30% de españoles que decían que eran reacios a vacunarse, y sin embargo, conforme se va poniendo y se va viendo que todo va bien, pues las cosas funcionan. Hago aquí el paralelismo con lo que decíamos de esto se puede cambiar. Yo creo que ahora mismo hay una palabra clave para cualquiera que gobierne y para las sociedades en general, que es la palabra protección. Necesitamos dispositivos de protección de la sociedad, pero no una protección paternalista entendida de arriba abajo y autoritaria, sino dispositivos sociales que nos hagan entender que la sociedad es un invento que existe para que todos y todas vivamos más protegidos, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Los ERTE? ¿Las pensiones? Esos son pensiones, esos son ayudas al empleo, sobre todo los jóvenes, ojo con el tema del desempleo joven, por cierto. Eso es sistemas de protección social ante todo tipo de vulnerabilidades, enfermedades, madres solas, padres solos, personas con dependencia, etcétera, etcétera. O sea, eso es retomar y fortalecer la idea del estado del bienestar, no es más. Ante el malestar, estado del bienestar. Ante el malestar, estado del bienestar. Pero ¿y por qué hay que retomarla? Pues hay que retomarla y hay que fortalecerla porque fue probablemente una de las grandes víctimas de la crisis del 2008. Esta crisis ha tenido un impacto desigual y uno de los cambios en la precariedad ha sido en el tema del empleo, ¿no? Y ahí los jóvenes son sin duda uno de los colectivos más perjudicados. Hoy por hoy tenemos más de un 40% de paro juvenil y además el vivir con miedo, porque aquellos que no han tenido esas bajadas de sueldo o la pérdida del empleo tienen miedo a perderlo. Tenemos que remitirnos siempre a la crisis, la gran recesión de 2008. No sé si recordáis las pancartas que sacaban los jóvenes en aquellos momentos, que decían, queremos vivir como nuestros padres. No, siempre la juventud ha sido aspiracional a vivir mejor que las generaciones anteriores. En aquel momento de esa crisis de 2008 decían, queremos vivir como nuestros padres, porque anticipaban un futuro bastante oscuro. Bueno, pues ahora viene una nueva crisis donde de nuevo los jóvenes, por el tema de empleo, por el tema laboral, salen más perjudicados. ¿En qué decimos que nos ha cambiado la vida? Cuando le preguntáis a la gente en las entrevistas qué destacaría en cuánto le ha cambiado la vida, ¿qué es en lo que más nos ha cambiado la vida o destacamos que más nos ha cambiado la vida? O sea, diría que en nuestra forma de relacionarnos, en la forma de relacionarnos con nuestras personas más cercanas, pero también relacionarnos en nuestro trabajo, para aquellos que lo tengan. Pero
y eso inevitablemente nos hace revisar toda la escala de valores que hemos ido teniendo. Cuando preguntábamos al inicio de la pandemia, un poco relativo a lo que decía José Pablo del paréntesis, prácticamente el 80% de la gente nos decía que esto de la pandemia iba a abrir un tiempo nuevo, sea esto lo que signifique, porque realmente la gente no decía que era un tiempo nuevo, y la gente, algunos de ellos te decían que se habían vuelto, digamos, no más espirituales ni más religiosos, pero sí que le había dado por pensar en otro tipo de cosas y en nuestra escala de valores, ¿no? Eso inevitablemente a la hora de relacionarnos con nuestros seres queridos y con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, pues cambia y transforma un poco. Es verdad que eso pertenece más al mundo de la primera ola, de cuando no había nueva normalidad. Luego nos hemos descubierto que la nueva normalidad, pues es como la Fuimos muy espirituales al principio y totalmente ateos nos ahora. Nos pusimos un poquito profundos, porque nos encerraron 3 meses en casa poco. Y luego ya poco. Cuando salimos rápido, vimos que es la normalidad de siempre, con ciertas cosas, reglas y normas, y con unas mascarillas, unas restricciones, pero quiero decir que en líneas generales seguíamos siendo nosotros mismos y era... A ver, eso está bien, ¿eh? La nueva normalidad que ha quedado es la normalidad muy parecida a la anterior, pero con mascarilla. Sí, bien, sí. La normalidad con mascarilla, no la nueva normalidad. Sí. Exacto, sí. ¿Por qué se pierde todo este? ¿Fue producto seguramente una reacción más humana, Cristina, del impacto inicial y luego se va desvaneciendo? ¿O? Sí, probablemente, y porque yo creo que estábamos todos en estado de shock, ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo me recuerdo a mí misma esos días, sobre todo las primeras semanas de confinamiento, con conversaciones con amigos y con colegas eternas, pero cuando digo eternas digo de horas, intentando entender qué estaba pasando, ¿no? Y poniendo encima de la mesa hipótesis y argumentos, que ahora sí, ya lo vemos así, ya lo vemos de otra manera. Y queriendo mucho a todo el mundo, a los cuñados, se querían mucho a los cuñados, también, a la familia. Porque no los podíamos ver. Efectivamente, exacto. Sí. Descubrimos que efectivamente somos seres sociales, eso que nos contaban en el colegio, cuando se nos cortó la sociabilidad en buena medida, ¿no? Solamente vía Zoom o vía Skype o cosas de estas. Entonces, ahí descubrimos esa potencialidad de lo social. Pero claro, luego la vida vuelve y luego hay que volver al trabajo todos los días, a la escuela todos los días, a comprar al supermercado, a todas estas cosas. No obstante, yo creo que hay que dejar pasar un tiempo, no sé cómo lo veis vosotros, para ver exactamente qué es lo que, de esos cambios, cuáles son los que permanecen y cuáles no. Porque yo sí que intuyo que hay pautas de comportamiento, de consumo, por ejemplo, que están empezando a cambiar. Sí que se están viendo, muy curioso, en temas ambientales, ¿no? Una mayor conciencia ambiental, incluso ahora del consumo, el consumo más responsable, incorporando esos criterios ambientales. Eso tiene mucho que ver también con que la crisis ha venido de un elemento natural. Fijaros, que esto no ha sido ni un hackeo masivo, ni una invasión extraterrestre, ni nada por el estilo, sino que ha venido de la propia biosfera. Yo creo que tiene algo que ver. Entonces creo que hay que esperar un poco y que probablemente sí que iremos viendo algunos cambios que permanecen. Iremos viendo las señales, ¿eh? Los psiquiatras están viendo indicaciones de alteración, aunque dentro de poco creeremos que no ha pasado y actuaremos como si no hubiera pasado. Yo tengo una experiencia que la utilizo como paralela en el 68 de París. Yo vivía entonces allí. Yo sí vivía entonces allí, lo digo porque todo el mundo dice que vivía, yo no sé, pero yo sí vivía, y ahí además concebimos a nuestro primer hijo, y en aquella explosión, que no se puede comparar esto en modo alguno, pero que fue de una enorme, brutal intensidad en un tiempo, también mucha gente creyó, ¿y esto en qué ha quedado? Cuando salieron 2 fines de semana de sol y ya permitieron que hubiera gasolina, la gente se fue de fin de semana y pareció que todavía ha sido un sueño. Se decía, ves, no ha cuajado en nada, no ha ocurrido nada de particular y todo ha vuelto a su ser. Sin embargo, 50 años después todavía afirmamos que los cambios de fondo de la sociedad se produjeron como consecuencia del volantazo que se dio en mayo del 68. Eso es lo que yo creo. Yo te veo muy en forma, ¿eh? Sí, estoy perfectamente en forma. Yo me pienso morir muy joven lo más tarde posible. Gracias, Iñaki. Gracias a Dios. El debate sobre lo que aciertan o no las encuestas, en esta mesa no me voy a atrever a abrirlo, pero quizá en otras mesas o en otros episodios ya lo abriremos. Voy a ir pidiéndoos una reflexión final. Cristina, empiezo contigo. Si crees que después de este año, como decía el eslogan, hemos salido mejores, te la voy a acotar un poco, hemos salido mejores en algo.
Seguro que sí. Y hemos aprendido muchas cosas, ¿eh? Ya han aprendido las familias, ya han aprendido los estudiantes, ya han aprendido los docentes, ya han aprendido los centros, las universidades. Entonces, el hecho de que como sociedad vayamos primero aprendiendo a tolerar la incertidumbre, que eso es muy importante, porque es una cosa muy difícil, ¿eh? Los humanos somos bichos que no toleramos nada bien la incertidumbre. De hecho, la historia del ser humano, sobre todo la de Occidente, es la historia de la búsqueda de certezas, ¿no? De cosas a las que agarrarnos para sentirnos seguros, y de repente ahora mismo vivimos en la era de la incertidumbre total. Bueno, pues que estemos siendo capaces de, bien que mal, ¿no?, con nuestras más y nuestros menos, pero ir adaptándonos a esa incertidumbre y aprender, aunque sea un poquito, de lo que nos está pasando, yo creo que eso es un motivo de esperanza. ¿Suficiente? No, para nada. Pero bueno, vamos a ver la parte positiva. Andrés. Pues yo también, por ver algo positivo, porque cuando le preguntamos a la gente cómo ve el futuro, en líneas generales es bastante negro, ¿no? No tiene mucha esperanza en que el optimismo este año, desde luego, no ha subido, ¿verdad? No es el año del optimismo, todavía. Pero sí que yo creo que reflexionando y pensando un poco, echando la vista atrás este año, yo creo que esa frase de cuando se cierra una puerta pues se abre una ventana, ¿no? Pues ha sido un poco así. O sea, también hay que poner en valor que a cada obstáculo que se nos ha puesto, que la sociedad ha encontrado, pues ha ido buscando soluciones y, oye, mal que bien, pues ha ido encontrando ciertas salidas. Es el año de la vacuna, ¿no? Y entonces, pues esto como sociedad, o un poco más amplia que la española, pues hay que tenerlo en cuenta y enorgullecerse de que ante ciertos obstáculos y cada vez más grandes, pues encontramos soluciones grandes. Es verdad que con menos lustre a lo mejor que los problemas, pero que al final conseguimos encontrar la solución. José Pablo. Sí, bueno, en todas las crisis siempre pasa de nuevo los viejos nuevos debates: libertad frente a seguridad, público frente a privado, el Estado-nación frente a globalización, comunitarismo frente a individualismo. Yo, como decía Emilio Lledó, un filósofo español, decía que la esperanza es que nos reinventemos para mejor. Era su esperanza, la mía también es. Y por acabar con un dato positivo, hay que tener en cuenta que la sociedad, a lo largo de este confinamiento tan duro que hemos sufrido durante la primera oleada de la pandemia, ha valorado muy bien servicios como la electricidad, el agua que nos ha caído, las conexiones telefónicas, internet, etcétera, etcétera. Quiero decir que también hemos funcionado bien como sociedad, aunque solo sea de momento en esta parte, y como creo que Cristina bien ha dicho, creo que hemos aprendido para abordar problemas futuros. Ha estado muy bien y os emplazo ya para la mesa del segundo año de la pandemia, porque seguro que va a hacer falta. Andrés Medina, Cristina Monge y José Pablo Fernández, muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Cadena SER. La radio.